Y si me pueden escuchar, por favor, me dejan saber. Ahí veo que está Rosa, está la hermana Mayra. Si me pueden escuchar, por favor, me dejan saber. Está Jenny, está Damián, está la hermana Jessie. ¿Me pueden escuchar, verdad? Ok. Nice. Entonces otra vez vamos a hacer la toma 2 del programa. Y buenas noches, le queremos dar gracias a todos ustedes por acompañarnos a este programa. Enciende nuestro capítulo 31. Sabemos que el enemigo es un mentiroso, envidioso y por eso no nos dejaba empezar el programa, pero aquí estamos tranquilos. Nosotros sabemos que tenemos la victoria sobre él. Entonces, este es nuestro episodio número 31. Les damos las gracias y si nos están viendo por YouTube, les pedimos el favor de que no solamente se suscriban al canal, sino que le den like. Y como estamos haciendo esto también en inglés, vamos a interpretar en vivo. Entonces, ahora me toca decir todo lo que dije en inglés. Thank you for being here with us. Welcome to everyone. We have had a little bit of technical difficulties, but the devil is a liar and it doesn't matter. We are now victorious over him and we're able to do, we're able to be live. We're able to have the video and the audio that we want. And so we're doing episode 31 of our program, Enciende Ignite. And so welcome. And if you're watching through Facebook, please subscribe and like the video. That would help us a lot. Y hoy vamos a continuar con el tema que hablamos el programa pasado, el programa pasado, que es las adicciones. And so today we're going to continue talking about addictions. Y más que todo vamos a hablar de las adicciones a sustancias. We're going to talk about addiction to substances. Y hoy, como pueden ver, tenemos una invitada especial. And as you can see, we have a special guest, invited guest, which is Carolina. Entonces, Carolina, aquí está. Hola, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por la invitación, JP, Eimara. Es un gusto estar aquí. Así que vamos a empezar con lo que tenemos para hoy. Hello, everybody. Thank you, JP and Mara, for inviting me once again to this podcast. And let's get started with what we have for tonight. So, como dijo Juan Pablo, vamos a continuar con el tema de las adicciones. As JP said, we're going to continue with the subject of addictions. Y una de las cosas que queremos indagar el día de hoy, en esta noche, es un poco más acerca de el detrás de las adicciones. La semana pasada hablaron en general de qué es la adicción y cuáles son ciertos tipos de adicciones que hay. So tonight, what we want to go kind of like what's behind an addiction. Last week, they talked about in general, like what's an addiction and what are certain types of addictions. But tonight we're going to go a step further and just look at what's behind them. And also we're going to go a little bit more in detail about the substance abuse, substance addiction. So, entonces vamos a comenzar. Y sabes una cosa, JP, que estaba pensando es, no sé si lo hicieron a propósito o no sé, pero interesante que hayan escogido las adicciones después de el tema de mental health. So I don't know, JP, if it was on purpose or not, but I thought it was very interesting that you guys decided to do substance and addictions after the topic of mental health. And let me answer that question. Voy a responder la pregunta porque sí lo hicimos de aposta. Dijimos, necesitamos primero entender qué es lo que puede pasar en cuanto a nuestra salud mental, y eso no solamente en qué nos puede afectar en nuestra vida. And so we're not only looking at the mental health and what can affect our lives through mental health, pero también quisimos mostrar de que la salud mental puede llegar a afectarnos a cierto punto que nos puede llevar a otras cosas. And that's one of the reasons that we also wanted to talk about mental health first, because mental health can affect us
to a point that it can lead us to other things. Correcto. That's correct. Y sí, definitivamente están bien vinculados. Definitely they're like very well linked. Y creo que nos lleva al tema, ¿verdad? O a la parte del tema de las motivaciones de las adicciones. So I think it's very well linked, like I said, and it takes us to the subject or the part of the subject of the motivations that lead us to becoming addicted to something or whatever it is, right? Whether it's something or like an activity, like you guys were saying last time. Así que lo primero que quisiera hacer es que definamos qué es motivación. So te pregunto, ¿qué es motivación para ti? So I'll ask, we'll start off with the definition. What is motivation? Y si alguien en el chat también quiere participar, ¿qué es motivación? If anybody in the chat wants to participate, what is motivation? Y no voy a hacer trampa, no voy a mirar en YouTube, en Google, ni voy a mirar diccionario. I'm not going to cheat. I'm not going to go and look in a dictionary or and Google it or anything like that. Y creo que la motivación tiene que ver con lo que hace que una persona tome una acción. Es algo que es es difícil usar. Es difícil definir la palabra sin usar motivación. It's hard to define the word without using the word motivation in it. And I think it's something that drives people to take an action. Es algo que impulsa a una persona a tomar una acción determinada basado en puede ser cosas internas o externas, puede ser motivaciones, puede ser cosas que sean internas o externas. And so I think it's something that it's what drives a person to take a specific action based on internal or external stimuli. And I know I can define it better in English because I studied in English, and so it's easier for me to be able to explain it in English. Y puedo definirlo un poco mejor en inglés porque estudié en inglés y conozco el lenguaje profesional mejor en inglés, pero la palabra que quería decir era estímulos de afuera o estímulos internos o externos que pueden ayudar a que una persona tome una decisión o haga una acción. Sí, muy bien. A ver, tenemos algunas cosas en el chat. We have some things on the chat. We have... Yeah. Factor y Dina López dicen, cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. Damián, no se sabe quién es Damián, pero vamos a ver el comentario de él. Damián dice, lo que te mueve a alcanzar un objetivo. Muy bien, muy bien. Y yo creo que Factor y Dina López vieron el mismo diccionario que yo vi, porque le dieron al punto. I think Factor and Dina saw the same dictionary that I saw because they gave me the same definition that I'm going to give. Dice, cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. A thing that, oh God, ¿cómo se dice animar? Encourages, yes, gracias. A thing that encourages a person to act or realize or act upon something. Pero lo interesante, creo yo, y que se vincula con mental health, la salud mental, the interesting thing that links to mental health es un componente que tiene un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta. So it has a psychological component to it that orients, maintains, and determines the conduct, the behavior of a person. Wow. So yo creo que eso es súper interesante. Y otra cosa que es bien interesante es que en la medicina general, las adicciones están definidas como una enfermedad psicológica. Oh, wow. A pesar de que vemos que las adicciones pueden ser físicas, ¿verdad? Pero son también psicológicas. So I think it's very interesting that in medicine in general, addictions are categorized under psychological, like a mental disease. Even though that it does have physical components to them, like physical dependency maybe, it is linked to
the psychology of it. Así que, por ejemplo, ¿verdad? La motivación que nos da para hacer ejercicio, como dijiste el programa pasado, like the motivation that we get to exercise, o de estudiar, or to study, or, algo que tenga alguna motivación. Entonces, regresando un poco a lo que es la definición de adicción. So going back a little bit to what the definition of addiction is, para refrescarnos la memoria, to refresh our memories, es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de ciertas cosas de las cuales no se puede renunciar o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o física. Wow. So the definition for addiction is the habit of the conducts that are dangerous, or the consumption of certain things that it gets to be hard to quit, or impossible, I guess, for reasons of dependency that are psychological or physiological. Entonces es doble como el yugo, diría yo, ¿verdad? En la vida de alguien que tiene adicciones, porque no solo te captura tu mente, pero también captura tu cuerpo. En fin, entonces, ¿qué más? Una cosa que mencionaron en el podcast pasado es que es algo crónico. Something that you guys mentioned last podcast is that it's something chronic. ¿Y qué se refiere? ¿O qué se referían con que es algo crónico? What do you guys mean by something chronic? Otra vez no voy a usar el hermano Google, porque el hermano Google lo sabe todo. Again, I'm not going to use Brother Google. Brother Google knows everything. Pero cuando hablamos de algo crónico, lo que yo pienso es algo que es más que hacerlo a diario, es constantemente estar haciendo o pensando, es realmente lo que decías, Caro, que tiene una atadura mental en la cual la mente se obsesiona por eso, y realmente el cuerpo también la palabra en inglés es crave, lo tiene como hambre de eso. And so it's one of those things that I think it's not only that you do it daily, it's that you do it constantly, and more importantly, it's not only that you do it constantly, it's that it takes up time in your mind about thinking about doing it. And it's really interesting to know that it is like a craving, not only mental, but physical craving of what it is. And that's what I feel like chronic is in terms of addiction, because I know chronic, for example, in terms of illness or sickness, it's something that it's obviously something that you have to live with. It's something that will be in your life and can obviously impact your life in a way that it's pretty bad. Entonces, esto solamente creo que es la definición de crónico para la adicción en cuanto a que la mente y el cuerpo lo requieren, pero también hay otras definiciones para crónico, porque hay enfermedades crónicas, que quiere decir que uno tiene que vivir con esa enfermedad, o que le va a impactar en cuanto a su diario vivir de ahora en adelante. Entonces, pues es un poco diferente. Sí, creo que en cierta parte tienes razón de que es un poco diferente, pero a la misma vez, si piensas en que la adicción es una enfermedad, es considerada una enfermedad, también se pasa por eso, ¿verdad? Es una condición que la persona vive a diario, y en las enfermedades hay periodos de, ¿cómo se le llama? En inglés se le llama acute periods. Digamos, la persona... Agudas, sí, gracias. De periodos agudos, entonces donde está más fuerte la adicción, más fuerte ese tipo de enfermedad, y luego pasan a como algo más pasivo y luego vuelven a relapsar. So it's kind of a little bit similar if we think about addiction as an illness, because if it's a chronic illness, you'll have periods of like acute periods where the addiction is like full on, like the person is like fully on it, and then maybe they like
or they repent and, and like they like don't like they're on the low for a little bit and then they relapse again. So creo que eso también es bien interesante. Pero bueno, y entonces hablando de las motivaciones, ¿verdad? Ya realmente yendo a ese punto, so we're really talking about the motivations. Creo que la mayor motivación, o quizás no motivación, razón del cual la gente puede llegar a caer en adicciones es por la misma naturaleza pecaminosa. So I think that one of the, maybe not motivation, but a reason as to why people fall into addictions is because we are by nature sinful. Y para eso quería ir Colosenses 3:5. So I want us to go to a verse in Colossians 3:5 que dice así: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. So put to death the sinful earthly things lurking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. So creo que ahí lo clave es los malos deseos. Creo que podríamos decir que las adicciones son malos deseos, ¿verdad? So the evil desires is the key part on that verse, which we could kind of interchange and say it's like the addictions. So la naturaleza pecaminosa. Y también quisiera que fuéramos a Efesios 4:22. So I want us also to check out Ephesians 4:22. Y esto dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. So throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Entonces, esos deseos engañosos, ¿verdad? Estamos frágiles a caer a ese tipo de cosas porque tenemos esa naturaleza. So we are fragile to fall into those things because we are, by nature sinful. Y luego, ¿qué otras motivaciones podríamos tener? ¿Por qué es que las personas caen en adicción? Why is it that people fall into addictions? Y yo creo que no es algo que de la nada yo voy a decir, me voy a volver alcohólica. It's not something that I feel like people say, I'm just going to become an alcoholic. O voy a volverme adicta a las pastillas para dormir. Or I'm going to be addicted to the pills to fall asleep. Sino que es algo progresivo y que se arraiga, es la raíz, es más profundo de algo superficial que podamos ver en una persona. So I think that these addictions come to people's lives because it's more than just something superficial that we can see in a person, but it's rooted in something deeper. And these are the things that we want to take a look at, because maybe you are going through something like that and you maybe not be aware that you are going through this because something caused it to be like that. So quizás queremos hablar acerca de esto porque quizás estás pasando por alguna adicción, alguna situación así, y quizás no sabes que hay algo más profundo que te ha empujado a llegar a ese punto. Así que tenemos varias cosas. Una de las cosas es otras personas. One of the things that we have a common motivation is other people. ¿Qué piensas tú de eso, Juan Pablo? What about other people? Creo que sobre todo la adicción a sustancias puede venir por la presión del grupo, puede venir por otras personas que pueden, y sobre todo esto es muy común en los adolescentes, en la gente que está pasando por la universidad, cuando ellos están solos y están envueltos y no voy a decir que son malas personas siempre, pero realmente cuando no tienen a una
autoridad cerca, alguien que los esté supervisando, ellos van a caer a esa presión de grupo y pueden caer a probar las drogas, a probar el alcohol, a hacer estas cosas, este tipo de sustancias que usualmente no lo harían solos. Y creo que eso rara vez pasa cuando la gente está sola, que dice, yo quiero probar para ver. Creo que el porcentaje de la gente que hace eso es muy, muy bajo. So I think that if we talk about people, we have to talk about peer pressure, because especially in teens and in people that go to college, young adults, it's much more common for them to have that group of friends that can lead them to try these types of substances, drugs and alcohol. And maybe they won't be doing it by themselves. I think by curiosity is going to be a very small amount of people, or a smaller percentage, that the people that tried it because of the peer pressure. That's right, eso es cierto. Y fíjate que bien interesante también, porque yo creo que esa es una de las primeras cosas que se nos vienen a la mente, ¿verdad? Peer pressure. That's one of the things that come to our mind probably as we think about other people. Pero algo que estaba leyendo es que la familia también es parte de las otras personas que motivan a la gente a caer en adicciones. So it's very interesting that family could be also part of a motivation for people to fall into addictions. ¿Y por qué es eso? Porque ven tal vez a un padre alcohólico, tal vez a un padre o una madre que consumen drogas. Sabemos de hay en la sociedad, hay familias, hay gente adicta y pues se lo pasan, es lo que los hijos ven en casa. So interestingly, like parents and family members, because maybe they have parents who drink, who gamble, who, like freely watch whatever, porn or something like that. And it's something that they see commonly at home. Pero algo que nos dice la Biblia acerca de estos, something that the Bible tells us about this is, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. So the Bible says, don't be misled. Bad company corrupts good character. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con los círculos en los que nos movemos. We have to be careful about the circles where we, who we hang out with, porque pueden corromper las buenas costumbres que sé que todos tenemos, ¿verdad? They can corrupt the customs, the good customs that we have. A ver, y si alguien más tiene otras cosas también en el chat de motivaciones, déjenos saber. Jenny Escobar comentó adicción a social media. Sí, esa es una. Y vamos a tocar esa en el próximo. Sí. Lo que pasa es que hoy estamos hablando de sustancias y las adicciones son tantas que tenemos que dividirlas, y por eso hicimos hoy adicciones a sustancias, algo que uno... Y quiero también hacer este paréntesis para explicar qué son sustancias. Sustancias son cosas, algo que uno ingiere o algo que uno puede meterse al cuerpo por orificios o también intravenoso. Eso es realmente la sustancia. So we are going to talk about other type of addictions in another program, but today we're going to talk about substances, and I want to make this parenthesis and make it clear that substances are things that we can ingest that go through our mouths or through any orifice of the body, or it could also be intravenously subministered or injected. So that's very important. Correcto. Bueno, continuando entonces con las motivaciones, podemos ver medios de comunicación. So continuing with the motivations, we can see also information outlets, cosas que vemos en la televisión, cosas que están en ahorita, ¿verdad? Cosas que los artistas hacen, que la gente de renombre. So people that we watch on TV, like artists and like people that are in right now, those could be like motivations because we want to be like them, porque queremos ser como ellos. Es una. La otra cosa es aburrimiento o ganas de experimentar, right? Y creo mencionaste el porcentaje tal vez es más pequeño. So the next one would be boredom or
feeling like you just want to experiment, and like you mentioned, maybe the percentage is smaller, but it's there, ¿verdad? Y creo que en esto la Biblia nos llama a que velemos, lloremos para no caer en tentación, ¿verdad? Y a veces el aburrimiento, el ocio hace que se despierte, bueno, que el enemigo tome espacio para meternos cosas en la mente y luego caemos en adicción. So I think that the Bible tells us, like, how do I translate that one? I didn't translate it on my note. Vela de orar. Oh, so it's be watchful and pray. And pray, yes, so that we don't fall into temptation, right? So that, because the enemy will take advantage of anything so that we can fall into addiction and slavery into something. And let me just interject there for a second, because something I always tell my students is that that free time that we have to be wise with it, because it can become the devil's plaything. Y algo que le digo a mis estudiantes es que cuando tengamos ese tiempo libre, tiempo de ocio, que seamos productivos, porque si no tenemos nada planeado, el enemigo se convierte como en el juguete del enemigo, y él sabe que eso puede pasar. Y lo otro que siempre les digo es que cuando el Señor nos enseñó a orar, el Padre Nuestro, Mateo 6, dice, y no nos dejes caer en tentación. Entonces, bien importante que Él no nos deja caer en tentación, pero muchas veces no es que tengamos que nosotros caer en tentación, es que nos tiramos a la sí, exactamente. Nosotros somos los que buscamos la tentación. Y lo digo más que todo es para cuando ellos no estudian y quieren copiarse. Y yo les digo, eso no es tentación, eso es que ustedes están buscando activamente pecar. And so it's one of those things that you have to be like, in Matthew 6, when Jesus taught us how to pray, it says, let us and lead us not into temptation, but sometimes we lead ourselves into temptation. And I keep telling my students not to fall into that trap, because, for example, if you don't study for a test and you want to just be cheating, you're not led into temptation. You already are looking into the temptation and seeing if you can sin. So it's very important. Two different things. Y es bien importante diferenciar entre caer en tentación y buscar la tentación. Correcto, sí es cierto. Bueno, el siguiente sería gratificación instantánea. Wow. ¿Para qué vamos a necesitar gratificación instantánea? So, instantaneous gratification. And why would we want to be instantaneously gratified? Para si estás, pasando por alguna situación y quieres sentirte mejor, if you're going through a situation and you just want to feel better, entonces buscas ciertas prácticas, ciertos hábitos que te van a levantar el ánimo. So maybe you're feeling down, you're going through a situation and you just want to look for something that will quickly pick you up and makes you feel better. Otra cosa es mala información. Y esto creo que pertenece más a lo que es las sustancias controladas. So the next one is bad information, wrong information, or no information at all. And this, it's more pertaining to controlled substances. And I'll go into that a little bit further. Y voy a hablar un poco más de las sustancias controladas más adelante. Pero es como te dicen, ok, tienes un dolor, tómate esta medicina, pero no te dan los efectos secundarios. Y sabemos que muchas de las medicinas controladas tienen efectos secundarios, como que son adictivas. So it's like when they give you a medication for pain, for example, and they give them to you and say, take them, but they don't give you like the side effects. And you might not know that part of the side effect is that they are addictive. So esa es una. Y lo siguiente es, y creo que esta sí va un poco más profundo, creo que es lo más profundo de las motivaciones. And I think this is part of like one of the deepest motivations, que es el escape y la automedicación, which is escaping and automedicating. ¿Y por qué vamos a querer hacer eso? What would be a reason that you want to escape, Juan Pablo? ¿Por qué querrías escapar de algo tú? ¿O de qué situación? Sí, creo que
Creo que una de las razones por la cual la gente cae en la adicción es el escapismo, el querer salir de los problemas, el estrés de la vida, porque entendemos que las situaciones van a venir y creo que todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que tenemos que enfrentar y de pronto muchas veces esas situaciones, esos problemas son muy grandes para nosotros y son cosas que realmente consumen nuestra mente y para poder salir de ese espacio, de salir hasta de nuestra propia mente para que no estemos siempre ahí. Creo que eso es el escapismo y eso es una de las cosas que muchas veces las sustancias traen ese, pues erróneamente traen ese escape a que la gente deje de preocuparse o ansiedad o depresión o todas Ujú. estas cosas que pueden venir. So one of the things that I think is that people are just trying to escape is escapism. And so it's because in life we go through situations. It could be, problems. It could be anything that really comes to a person's life. And it's really hard because everyone goes through these and it's in different degrees. And some people are able to withstand them much better than others. And so if you're one of those persons that is consumed by the thoughts of your problems and is consumed by your anxiety and depression and all these things that may come to a person, unfortunately, and it's not the right type of escape of all those problems, but it is a escape. It's not a solution. It's never a solution. Nunca las sustancias van a ser una solución a los problemas, but it is escape. Pero es una no es una en un escapismo, escaparse un rato de eso. It's going to be escape for a little bit, and it can lead to people wanting to go and do these things so that they can escape at least for a little bit from their reality, escaparse de la realidad. Sí, creo que es clave eso que dijiste, ¿verdad? Que es por un ratito. Y Ujú. quizás parte de lo que el enemigo hace es tal vez engañarte de cierta forma y hacerte pensar que va a ser más tiempo. I don't know. I think it's key that you said that it's, it's for a little period of time, but I feel like maybe the enemy takes advantage of that and makes the person feel like maybe it's going to be a bit longer, just to not feel anymore, para que no Ujú. sientan. Y quiero regresar a los comentarios acerca de lo que estamos hablando de mala información. I want to go back to the comments regarding what we were talking about before about bad information or misinformation. Y dice Rosa, I think ignorance adds to the motivations you're talking about. I feel the youth, instead of being educated about drugs so they make informed decisions, they're just threatened into not doing them and made to feel guilty or bad if they ask about them. Dice, yo creo que la ignorancia agrega a las motivaciones de las que están hablando y creo que a los jóvenes, en vez de educarlos acerca de las drogas y que hagan una decisión informada, que ellos solo ¿cómo se dice? Los amenazan, gracias, a que no los hagan y eso los hace sentir culpables o mal y no preguntan más acerca de eso. Ujú. I think adding on to that, creo agregando a eso, es que también puede tener el efecto contrario. I feel like in the young people, it can actually have the opposite effect as well. Que le dices, no lo hagas. Es como a mi hijo, yo le digo, tú viste hoy en la mañana, no hagas eso, y más lo hizo. Entonces, si le dices también eso a los Reverse jóvenes, psychology. don't do it, en vez de darles información, if you say it instead of giving information, don't do it, they'll do it anyways, because now they're curious. En vez de hacerlo, en vez de no hacerlo, por Lo curiosidad lo van a hacer. Así que gracias por los comentarios. Sí, eso se llama psicología inversa. Reverse psychology, yeah. Sí. Bueno, de regreso a lo de escapismo y automedicación. Entonces puede ser que queramos estar escapando de abuso, de estrés, de la presión social, de sentimientos de culpa. Quizás hicimos algo y el enemigo lo está usando como una arma para hacernos sentir culpables y que no sintamos esa culpabilidad, ¿verdad?
supuestamente, para olvidar un rato. So part of the escape and auto-medication could be to escape from abuse, stress, social pressures, that feeling of guilt if we have done something and the enemy just takes advantage of it to make us feel even worse and just say, okay, this is going to make you feel better, and just to forget for a little bit. Y finalmente, de las motivaciones, y creo que esto llena todo lo que hemos hablado, es la falta de amor. So Okay. the last thing, the motivation, and I think this encompasses everything that we've talked about, is the lack of love. Pero no el amor de hermanos, no el amor de pareja, but not a love of siblings or like from church or from romantic or family, sino que el amor de Dios. But rather the love of God. Y sabes, estaba pensando en esto hoy, en lo que, bueno, estaba revisando mis notas y me recordé algo de una célula, de una de las primeras células a la que yo vine al CCI. So I was thinking about this, looking at the notes, and I remember one of the things I heard in a cell group, one of the first cell groups that I came, y fue algo que dijo tu hermano, and it was something that your brother said. Y dijo que nosotros tenemos un vacío dentro de nosotros del tamaño de Dios. He said, we have within us a hole as big as the size of God. Y si él no lo llena, then we're nothing. And if he doesn't fill it, then we can look for anything and it's not going to be filled. Mm-hmm. Entonces, eso realmente quedó dentro de mí y me recuerda, ¿verdad? If I'm lacking something, si estoy falto de algo, en vez de ir a buscar el apoyo de alguien o de algo, buscar de Dios, because he's the only one that can fill my heart and that hole, right? Ya no sé ni qué estoy hablando en inglés, en español. I'm talking about, sorry. Buscar de Dios, seek God, and Spanglish right? is fine. En Spanglish. Y pues dice en Juan 15:5, que separados de él no podemos hacer nada. And in John 15:5 it says, apart from him we can't do anything. So we're going to move on into substances, así que vamos a movernos a lo que son las sustancias. Exactamente. And one of the things that we were going to talk about is why is it that people fell into this, and that's what the motivations were for. Y por eso quisimos hablar primero de las motivaciones antes de las sustancias que la gente empieza a buscar por esas motivaciones. Y la primera que vamos a hablar creo que es algo que ha pasado por mucho tiempo, que es algo que creo que es de pronto la adicción que ha pasado más, que se ha visto más a través de la historia. And I think this is the addiction that we can see more throughout history, porque realmente las bebidas alcohólicas han existido desde muy temprano, históricamente realmente ya está en la Biblia están. And it's one of those things that even in the Bible, we can see that alcoholic beverages were there from a very early on time. Y eso es lógicamente el alcoholismo. And so that's what alcoholism does. Y vamos a tocar primero por qué es que la gente específicamente se mete al alcohol. And we're going to talk about why is it that people specifically flow into alcoholism or alcohol abuse. Y no solamente las motivaciones que hablaba Caro, muy interesante porque sí es verdad, la familia. Está comprobado que si en una familia el padre o la madre son alcohólicos, los hijos tienen más posibilidad de salir alcohólicos. And it's really something that we can see in statistically speaking, that if the family member, a mom or a dad, is an alcoholic, then the person their children are more prone to being alcoholics. Y esto es bien interesante. Entonces, eso es una de las cosas que puede causar otra vez el salir de los problemas, de la depresión, de la ansiedad. El alcohol es un mecanismo de escape. And so again, with depression and anxiety and other types of mental problems, alcohol can become an escape route for that for a little while. Por un rato nomás. También está ligado mucho con problemas de autoestima y sobre todo la autoestima baja.
it is also very linked with people that have really low self-esteem. If you have low self-esteem, then you're going to want to drown your sorrows. Va a querer inundar sus sorrows. Sus dolores. Dolores. Sí, sus dolores. Entonces, es bien interesante también el trauma, que puede ser el abuso sexual o verbal también, puede también causar que la gente pueda ir a buscar el alcohol. And so another thing is that it can be abuse, ahogar las penas, dice un tal Damián, no sé quién será. And so and it's right. One of those, it's to drown your sorrows, pero también para poder quitarse esa y poder olvidar esos traumas y no puede ser solamente porque mucha gente cree que el abuso solo es sexual o físico, pero se olvidan que también el abuso mental y de las palabras puede herir a las personas por mucho más tiempo. So it's really important for us to understand that the running away or escaping the prior trauma, especially not only physical or sexual, but also emotional through words, those can really mark a person. Y encontré unas estadísticas que sean realmente bien interesantes, y estos son los factores de risk factors. De riesgo, los factores más altos de riesgo para que una persona caiga en el alcoholismo. Entonces, and so these are the common alcoholism risk factors. Y primero es la genética y la historia familiar. The first one is genetics and family history. Creo que ya hablamos de eso. Lo segundo es algo que realmente me impactó bastante. Esto es un estudio del 2020. Es reciente, realmente es bien reciente, y dice que es el beber cuando uno es adolescente, y sobre todo cuando tiene uno una edad menor de 15 años. Dice que si una persona empieza a tomar o probar bebidas alcohólicas antes de los 15 años, tiene 4 veces más posibilidad de terminar abusando o ser alcohólico. Abusando del alcohol o ser alcohólico. And it's really interesting that if you said that if you start drinking or tasting any type of alcoholic drink before you're 15, you're 4 times more likely to become to abuse alcohol or to be an alcoholic. Esto no lo había visto antes, y es algo que es muy interesante. Por eso es bien importante que también monitoreemos el comportamiento de los niños y las amistades, como decíamos aquí, de estos muchachos. ¿Qué son lo que estas amistades lo van a llevar a hacer? And it's really important because, at 15, they're too young. And so we have to really monitor and check what type of friendships these young people have, because they could be leading them to something that can cause them problems later on. La otra cosa que vi fue el beber frecuentemente. Cuando la gente bebe frecuentemente, empieza a no tener problemas al ver que hay gente que se emborracha o no se emborracha, y entonces empiezan a abusar el alcohol. And so frequent drinking can also lead to alcoholism or alcohol abuse, because they get used to seeing people in an inebriated state or intoxicated state, and it's fine for them. Y también, que voy a hablar un poquito más adelante, que cuáles son los efectos en el cuerpo fisiológicos del alcoholismo. And I'm going to talk a little bit about the physiological effects of alcoholism to have that. We need to understand that it could happen because people get used to it, not only seeing it, but their tolerance starts going higher. Su tolerancia empieza a subir. Entonces, para sentir lo que sentían con un vaso de vino, ahora lo van a tener que tomarse 2 o 3 para poder sentir lo que sintieron antes con solo una copa. Y al empezar a subir el número de copas que toman, eso también quiere decir abuso del alcohol. And so we have to be careful, because the people that drink constantly, they will have a tolerance that
that they will develop. And so to feel what they felt with just one glass of wine, they would have to do it with a couple. And so, yeah, one of the things that we're trying to talk is about the most common risk factors, but it's not the only factors. It could be many reasons why a person can fall into it. And I saw that Jenny was saying that regardless of probabilities, nobody's exempt from becoming addicted to alcohol or any other substance. Basically, even if you come from a family who doesn't drink or I don't have low self-esteem, it doesn't mean I can't get addicted to it. And that's true. Por eso también necesitamos saber que estos son los factores más de riesgo más altos, pero no son los únicos. Exacto. Y yo creo que todos estamos en riesgo, pero la gente que viene de este tipo de familias, de este tipo de ambientes, está predispuesta un poco más. La predisposición. Porque están expuestos a esto. So I think this is very true. Everybody is at risk for becoming addicted to something regardless, but just the fact that you are seeing it in your environment, seeing it in your family, you're more exposed to it, makes you more at risk, more prone to becoming addicted, right? To picking it up. Y el otro comentario que puso la hermana Vilma, que dice, puede ser adicciones de nacimiento por padres alcohólicos. This is comment that hermana Vilma said, it could be addictions from birth, from alcoholic parents. Y sí, se ven bebés que nacen y están intoxicados. Sí. Y no solo con alcohol, sino que con otro tipo de drogas, cocaína, heroína. We've seen it, in the medical field where the babies are born and they're intoxicated because the parents were intoxicated. So they are already addicted to these things because the mother was ingesting these things throughout her pregnancy. Entonces los bebés nacen ya con esa adicción porque las madres estaban ingiriendo estas sustancias cuando estaban embarazadas. Entonces, imagínense. Exactamente, y puede pasarle a todo el mundo, and it could happen to anyone, and that's one of the things that we're trying to underline. The most common reasons why people should watch out, y una de las razones por qué estamos hablando de esto es para que la gente pueda evitar esto, es ver esos patrones que realmente se han visto en la mayoría de la gente, porque estos casos que estamos hablando son realmente médicos. We're talking about medical cases. Estamos hablando de los casos médicos y de estudios médicos que se han hecho por años y están tratando de ver qué son estas cosas que llegan a causar que una persona caiga en adicción y en el alcoholismo, en este caso más específico. And so we're trying to look at medical and studies and the medical reasons why people actually fall into this, the patterns they have seen throughout their studies, and see why is it that people engage in this type of behavior, even though it can be very, harmful to them. Y por eso es bien importante. La otra es, como dijimos, la condición mental. The other one is mental health. Y ya sabemos de la ansiedad, de la depresión, pero sobre todo cuando la gente se automedica con bebidas alcohólicas. And it's when people automedicate with alcoholic beverages. Y eso pasa bastante también, sobre todo cuando están pasando por dolores más, no tanto físicos, sino ya emocionales. Exactamente. Y esta también me pareció que fue una estadística que realmente es muy interesante y me puse a pensar y creo que sí es verdad. Dice que solamente el ser hombre uno es más susceptible a caer en el alcoholismo, en el abuso de alcohol, que si es mujer. And it's one of those things that really blew my mind, and I started thinking about it, and it is kind of right that if you're a man, you're more susceptible to actually becoming an alcohol abuser, an alcoholic. Y el estudio dice que más o menos en el 2018, 9.2 millones de hombres estaban abusando de alcohol o siendo alcohólicos, a 5.3 mujeres.
Entonces es casi por cada 2 hombres una mujer, casi, o sea, realmente los números 9.3, 5.2, pero realmente sí es más común en los hombres que en las mujeres. And so it's really interesting to see that it was a 9.2 million men versus 5.3 million women in 2008 in the 2018 National Survey on Drug Use and Health, that more men are abusing alcohol than women. And so being a male in specifically for alcoholism does matter more, porque y siendo un hombre puede, específicamente hablando del alcohol y el abuso de alcohol, puede realmente llevar a alguien a tomar, a abusarlo más. Y esto es bien interesante. Mira que ahora que lo pienso, now that I think about it, en el hospital llegan casos de personas intoxicadas, ¿verdad? Que necesitan ayuda para desintoxicarse. At the hospital, we get patients who come in, they're intoxicated, they need help to get through that. Y ahora que lo pienso, y estás diciendo esto, now that I think about it, and you were saying it, no me recuerdo ver una mujer. No, haber tratado con una mujer que llegó por intoxicación. I don't remember ever seeing a woman come through for alcohol withdrawal, which is weird. Que es raro. I mean, pero tiene relación con la estadística que trajiste. It makes sense with the statistic that you brought. Yeah, y eso es algo que realmente si uno se pone a pensar, y hasta en Latinoamérica, donde vemos más a los borrachos, a los bolos, es mucho más común ver a los bolos que las bolas. So yes, it's one of those things that because in Latin America we can see more drunk men around than drunk women. And that's it. the joke doesn't translate really. pero eso es algo que realmente ocurre. Se puede ver y factores sociales también, culturalmente, se puede ver que en unas ciertas culturas, por ejemplo, en la irlandesa, en la británica, en la alemana, en la francesa, en la argentina, en la italiana, ellos son personas que toman bastante cerveza o vino. Sobre todo cerveza se usa más en Irlanda, en Inglaterra, Alemania, y más vino en Italia, en Francia y en Argentina. And so one of the things that we can see is that socially it also is something that happens in places like Ireland, England, Germany, where they drink more beer, or in France and Italy, in Argentina, where they drink more wine. Eso puede decir que la gente tiene más aceptación social de que estén tomando, y las personas entonces abusan del alcohol. And so there's more social acceptance to have to drinking, and that's why they abuse alcohol. Okay, so I'm going to go back to the comments for a little bit. Voy a volver a los comentarios. So Damian dice, best way to avoid it is to never try it. Sounds like duh, but there's many people that think they can handle it, control, quit whenever they feel like it. A cup of wine is not a sin, but that's how an addiction starts, with one sip. Y después dijo, treat alcohol and all addictions the way you treated coronavirus when the pandemic started. Stay away. Creo que esto tiene bastante razón. Mucha gente dice, pero yo sé cómo yo voy a reaccionar, cómo es mi cuerpo, y voy a traducir lo que dijo el hermano Damián, muy sabio él. Wow, gloria a Dios, aleluya. Esa sabiduría del cielo. Dice que la mejor forma de poder evitar caer en adicción es nunca probar. Y dice, claro, suena lógico, pero hay mucha gente que piensa que ellos lo pueden controlar, que pueden dejar de tomar cuando ellos piensen, cuando ellos piensen o que ya no quieran hacerlo. Dicen es que una copa de vino no es pecado, y es verdad, la Biblia no dice que tomar vino sea pecado, dice que el embriagarse con vino es el pecado, pero lo que también dice es verdad, la adicción al alcohol comienza con un sorbo, con tomar, con el probar solamente un poquito, y así empieza la adicción. Entonces es bien importante, y dice, trátelo como el coronavirus, que cuando usted veía que estaba
a todo lado alrededor suyo, usted se cuidaba y se apartaba. Y eso es bien importante porque esa es una mentalidad muy importante de tener, que dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta. Y eso es lo que tenemos que hacer. And so the Bible says that the wise man sees the bad, the wrong, and gets away from it. And that's the one way that we have to do. It's really, really important for us to know that we are not going to be able to control it. Y eso es algo que creo que pasa con casi todos los adictos que no hemos hablado, pero creo que sí vamos a hablar a través de hoy, que ellos piensan que pueden controlar el uso de las sustancias, el uso del alcohol, y no es verdad. And so many times we can actually think that we can control the use of substances of alcohol, but it's not right. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en el cuerpo cuando uno toma. Y lo primero que ustedes tienen que saber es que el cuerpo se empieza a depender del alcohol, porque cuando uno toma, eso es una droga. And so one of the things that happens is that, what does alcoholism do to your body, or alcohol abuse? So the first thing is that we need to understand that alcohol is a drug that can actually affect your physiology y cambia la fisiología de las personas. Y lo primero es que está muy relacionado con la dopamina, and is really, really related to dopamine. Y si ustedes saben que la dopamina es el neurotransmisor en el cuerpo que está ligado con las emociones de el reward, Recompensas. las recompensas del cuerpo en sí. Y eso es lo que pasa. So dopamine is actually linked to the reward system, and it's a neurotransmitter in your body. Y lo que pasa es que usualmente nosotros tenemos esa dopamina naturalmente de cosas como el ejercicio. El ejercicio puede soltar dopamina, también muchas cosas. Cuando una persona se siente feliz es porque la dopamina realmente fue soltada en el cerebro, porque la experiencia que está viviendo fue algo muy agradable para esa persona, y entonces el cuerpo quiere recompensar ese tipo de comportamiento, ese tipo de vivencia, y entonces saca esa dopamina. And so it's one of those things that when you're really happy and euphoric is because dopamine is released, and it happens naturally. It happens because of exercise. It happens because you I don't know, went to Disney World, or went somewhere that you will always dreaming about, and you're really happy. Your body will release that as a reward system that you did something good. Y eso es normal, eso no está mal. Y yo creo que es importante clarificar o decir que todos tenemos neurotransmisores, hormonas, que en un cuerpo normal, con diferentes acciones o reacciones, esas se sueltan, ¿verdad? So I think it's important to clarify that everybody has neurotransmitters and hormones that when a certain action happens or something happens in the body, they can get released. Pero lo que es malo es cuando hay un desbalance de esas neurotransmisores, esas hormonas. So what happens is, the bad thing is when there's an imbalance, thank you, of the neurotransmitters and the hormones. And some of them can be induced by certain things. Y varias cosas pueden ser inducidas por sustancias. Entonces, cuando hay el desbalance, cuando se incrementan más por estas sustancias, es donde causan daño. Exactamente. Yes. Sí, y también importante que Carolina mencionó acerca de los neurotransmisiones y las hormonas, porque aunque pueden tener resultados similares, los neurotransmisores se sueltan mucho más rápido en el cuerpo que una hormona. La hormona toma un poco más de tiempo para activarse y para salir del cuerpo. El neurotransmisor es ¡pum!, inmediato. Y por eso es que es tan adictivo, porque
y las sustancias son tan adictivas porque no tienen que ver con las hormonas en sí, tienen que ver con los neurotransmisores que son lo que más rápido se activa en nuestro cuerpo. Es, El cerebro. sí, en el cerebro realmente. Y el cerebro es el que controla el cuerpo. Entonces, bien importante eso, porque por eso no vamos a hablar hoy de que ninguna de estas sustancias pueda afectar nuestras hormonas, pero sí va a afectar 100% nuestros neurotransmisores. Son bien importantes. Y el segundo neurotransmisor, and so it's really important to note the difference between hormones and neurotransmitters. Neurotransmitters are the quickest released in our bodies, especially our minds, the ones that control our bodies. And so that's what gives us all the sensations. Hormones are slower in release and slower to their effect to fade away, while neurotransmitters are just much quicker than the other ones. And so it's really important to note that today all the substances we're going to talk about are going to affect the neurotransmitters, but not the hormones. Y eso también afecta entonces el comportamiento del humano. No que haya gente que trate de cambiar sus hormonas, que también ha pasado, pero eso es para otro programa, ¿no? We're not going to talk about the hormones because it's a whole nother thing. Pero bien importante que el segundo no es solamente la dopamina, sino la serotonina, que ese es un neurotransmisión bien importante para nosotros, por ejemplo, dormir. Ese es como el switch que el cuerpo le manda a todo, el cerebro le manda al cuerpo y decirle, hey, ya es tiempo de dormir, y él se lo manda a una parte del cerebro que se llama el reticular formation. Yes, I think so it is. Y se lo manda a una parte del cerebro que se llama la formación reticular. Y eso es como el que hace el switch. Y la serotonina es bien importante para nosotros poder dormir y descansar bien, porque y puede afectar realmente. Por eso es que la gente que toma muchas veces anda en un estado no de despierto, pero tampoco de dormir. Está en medio de los dos, y es porque la serotonina también puede ser afectada. So another one of the neurotransmitters that it can affect is serotonin, and serotonin is related, and it plays a role in sleep. And it's really interesting because people that it's like a switch, and it goes to the reticular formation, and it tells our body, okay, it's time to go to bed. It's time to turn everything off and go into sleep mode. But it's interesting because if it affects that, it's one of the reasons that some people that get drunk have that state in which they're between being awake and being asleep. It's really like, in between, an in-between state. Y no solamente eso, sino que también la serotonina tiene que ver con nuestro mood, nuestra estado de ánimo, con nuestro estado de ánimo. Y la serotonina también tiene que ver con el estado de ánimo, y por eso es que hay borrachos que son felices y hay borrachos que se ponen agresivos o tristes, o póngale eufóricos, o póngale lo que usted quiera, porque yo lo he visto de muchos borrachos que pueden estar en diferente ánimo, en diferente what was it? Estado de ánimo. And so it's one of those things that it also affects the mood, and it says that it can also affect your mood's serotonin. And so it's really interesting because there's a lot of drunk people that I've seen that can be angry, or another ones could be sad, or another ones could be happy, and another one could be euphoric. Y hasta algunos que empiezan a hacer cosas que son muy alocadas, and some that really just start taking risks that they would never take if they were sober. Y por eso es bien importante, porque eso es solamente lo que pasa en nuestro cerebro, pero nos afecta el corazón, en que puede tener uno arritmia cardíaca, puede tener una cardiomiopía, sí. Hipertensión puede causar en nuestros pulmones. Bueno, voy a ir parte por parte en inglés también. So cardiac, it could be a cardiac, it can affect cardiac arrhythmias, it could have cardiomyopathies, and it can have hypertension. En nuestra boca puede tener, puede causar cáncer de boca, y puede causar
cáncer del esófago. So oral cavity, you can have esophageal cancer or oral cavity cancer. En nuestros pulmones puede causar síndrome de distrés agudo respiratorio o neumonía. In our lungs, it can cause acute respiratory distress syndrome or pneumonia. En nuestra, este es el que más le va a afectar, en el hígado. En el hígado puede estar esteatosis, que es hígado graso. Puede tener cirrosis, puede causar cáncer del hígado, puede causar hepatitis, que es hepatitis que puede ser causada por el alcoholismo, y fibrosis. And so in our liver, it can cause a lot. It can have steatosis, which is fatty liver, steatohepatitis, fibrosis, cirrhosis, alcohol-associated hepatitis, and liver cancer. En nuestros músculos puede pasar miopatía o puede también empezar a dañar el músculo, se puede empezar a atrofiar. And so muscles can actually become atrophied because of alcohol consumption. En el páncreas puede causar pancreatitis aguda o crónica. Entonces, it can cause in our pancreas acute or chronic pancreatitis. En los huesos puede empezar a afectar the healing, the repairing, como los huesos se reparan y se sanan ellos mismos, pueden inhibir que ellos se reparen o sanen de una manera más rápida, porque si usted no sabía, los huesos son una de las cosas que más rápido se sanan en nuestro cuerpo. And so it's really interesting because bones, it can impair fracture repair, but it's really weird because in our bodies, one of the things that regenerate the quickest is bones. Y también puede reducir la densidad de ósea, puede reducir, it can reduce the bone density, y eso puede causar problemas como ¿cómo es el de los viejitos? Osteoporosis. Osteoporosis it can cause. So it's really interesting. Y también en lo gastrointestinal puede tener gut leakiness, que es como descargas del intestino grueso. Microbial dysbiosis. Disbiosis microbial, que eso quiere decir que nuestra flora intestinal se empieza a ser afectada y nosotros no podemos absorber los nutrientes requeridos por el alimento, y entonces la gente puede tener malnutrición, aunque esté comiendo bien, puede tener malnutrición, y puede también el cáncer colorectal. And it can also lead to colorectal cancer. Y esos son solo algunas de las cosas que puede pasar. Y dice, los tipos de cánceres que se han ligado con el alcoholismo, these are the type of cancers that have been linked to alcoholism. Son del hígado, del colon, del seno, de la cavidad oral y del recto. And so these are the types of cancers that have actually been linked to alcoholism: liver, colon, breast, oral cavity, and rectum. Entonces, el tener este abuso de alcohol o este alcoholismo puede realmente no solo afectar nuestra mente, sino realmente nuestro cuerpo. And so just having this abuse of alcohol and alcoholism can affect not only our minds, but it can affect our body, how it works. Por eso es que es tan dañino, y creo que una de las razones que ahora veo que el alcoholismo y las sustancias son un pecado es porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. And so one of the reasons that I can see clearly now that alcohol and substance abuse is a sin is because we have to take care of the temple, because we are the temple and the morada? The temple and the house of the Holy Spirit, let's say it. I'm roughly translating it. I know that, our excellent
tech support is going to get on that as soon as possible. So it's really interesting to see all this. Y quisiera cerrar eso del alcoholismo con ver lo que dice la Biblia acerca de esto del alcoholismo. Porque es bien importante entender eso, que la Biblia no habla de que nosotros no debamos tomar. Ahora, esto también lo voy a decir bien importante. Esto creo que viene de una convicción del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos convence que no tenemos que hacer eso. Y por eso creo que la mayoría de nosotros no somos de las personas que vamos a participar en esta actividad de tomar bebidas alcohólicas. And it's something that I feel like it has to be a conviction of the Holy Spirit. That's one of the reasons that most of us, we are not going to participate in just drinking alcoholic beverages, porque es algo que sentimos que el Espíritu de Dios nos ha convencido de que no está bien. Pero realmente si yo voy a darle sustento bíblico que dice que usted no debe tomar, no lo puedo encontrar. There's no biblical proof that you shouldn't drink. Lo que sí dice es que no se debe embriagar. What it says is that you should not get drunk. Y creo que el pasaje, lo leímos la vez pasada, estaba en Efesios 5, I believe. Lo voy a buscar aquí. Y si ustedes tienen versos también, por favor, déjenoslo saber. Nosotros no es que seamos diccionarios bíblicos aquí o que no la sepamos todo lo que tengamos. No está en Efesios 5. Bueno, mientras lo encontramos, ese es uno de los versos que todo el mundo sabe, que dice, no os embriaguéis con vino, por lo cual hay resolución. 5:18. Yo sabía que estaba en el 5, pero no encontraba el 18. Dice, no se emborrachen con vino porque se les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Creo que ahí, más claro, no lo pueden poner. Si usted se emborracha, dice la Biblia, no se emborrache. Entonces ahí está el pecado, en caer en eso. Y lógicamente una persona que abusa de alcohol, una persona que es alcohólica, vive en un estado de embriaguez que es mucho más alta. So it's really important to understand that the Bible is very clear. Do not get drunk. It says, do not get drunk by wine. Instead, be filled by the Holy Spirit. It says in Ephesians 5:18. And so it's really interesting to see that if you drink and you become drunk, it's a sin. It literally says it. And so a person who is abusing alcohol or that is alcoholic will definitely have be in a drunken state most of the time. And so that is a sin. Y por eso es que la adicción al alcohol es un pecado. Y esa es solo la primera sustancia de la que vamos a hablar. Y ahora Carolina nos va a ayudar con otras sustancias que son las drogas. Drogas, So, okay. Carolina is going to talk about drugs now. Bueno, entonces, acerca de las drogas, hay varios tipos de drogas. So in regards to drugs, there's several types of drugs. Están las drogas de la calle, las drogas recreacionales, como le llaman, like street drugs, recreational drugs, y también hay drogas que son sustancias controladas. So there's also controlled substances. Y la diferencia es que las drogas controladas, sustancias controladas, son típicamente medicamentos que se usan para tratamiento de dolor, para sedantes y cosas así. So the difference is that the controlled substances are typically medications that are prescribed for pain or sedation sedation. Entonces, las drogas, por ejemplo, las que... Ok, hablemos primero de las drogas
que son controladas, controlled substances, that we're going to talk about first. Usualmente vienen de los doctores, ¿verdad? Usually they come from the doctor. Te quiebras un brazo, no quieres estar en dolor, te van a dar, yo qué sé, oxycodone, Percocet. Say, for example, you break your arm, they fix it, they're going to give you prescription medication so that you can tolerate the pain, like oxycodone or Percocet or something like that. Entonces, si nos ponemos a pensar los riesgos, ¿verdad? ¿Por qué las personas se vuelven adictos a esto? Una de las razones es porque se las prescriben los doctores. So one of the reasons as to why people might become addicted to these is because they are being prescribed these things. Y lo que hablábamos anteriormente, and what we were talking about previously, que no se les informa correctamente cuáles son los efectos. That the thing is that one of the things that allows them to become addicted is that they're not properly informed about the side effect, which could be addiction. Entonces, el acceso médico, the medical access to these things, a estas cosas, es uno de los porqués las personas se pueden volver adictas. Y entre los factores de riesgo, and among the risk factors, of course, lack of medical advice, la falta de consejería médica o información médica, pero también es el uso de otras drogas y usualmente es empezando con el alcohol. So another of the risk factors is the use of other drugs, and particularly the use of alcohol. El alcohol, y por eso también mencionan cuando te las dan, o si lees los papeles, ¿verdad? Que dice ahí, no se use con alcohol. So if you read on the papers that they give you about information, they should tell you, but they just give it to you, so you read them, do not use with alcohol. Dice ahí, no se usa con alcohol, ¿verdad? Porque hay un riesgo más para la adicción. Entonces, si las personas están usando otro tipo de drogas, comienzan con algo que es más permitido, ¿verdad? Más permisible, alcohol. Ok, y entonces te comienzas a volver adicto a eso y ahora quiero probar algo más. Eso también puede ser un risk factor, un factor de riesgo. So another risk factor is, you start with alcohol, now it's not doing what it was meant to do anymore, you want to try something else. So you start taking maybe the prescription drugs, or you try to get the drugs from out of the street. Algo interesante de estas drogas, vamos a hablar específicamente de los opioides, ¿cómo se dice en español? Opioids. Es que es un depresivo. Y de hecho el alcohol también es un depresivo. ¿Qué significa eso? Que baja o hace más lento la función del cerebro. So something interesting about opioids is that they are depressant. Same thing with alcohol. And what does that mean? It means that it slows down your brain function. Y bien interesante porque usualmente la gente usa drogas, alcohol, para sentirse felices, ¿verdad? It's interesting because people usually tend to go to drugs and use alcohol because it's going to make them a little bit happier. It's going to pump them up. Pero en realidad lo que hace es lo contrario. So, but in reality, what it does is it's the contrary, the opposite. Y sí, hay un periodo al principio donde te da ese como rush, ese sentir de felicidad, pero luego tu sistema comienza a ponerse más lento. So yeah, at first it does have that period of when it makes you pumped, it has that rush, but then your body becomes slower and your reflexes are not the same, your judgment is not the same. Entonces son cosas que produce. Vamos a ver. So, ¿qué tipos de sustancias se consideran opioides? So, what type of substances are considered opioids? Tenemos, si son prescritas, if they're prescribed, we could have morphine, codeine, fentanyl, oxycodone. Si vemos cuáles son las que son controladas, está la morfina, la codeína, fentanyl, oxycodone. Y si son las cosas de la calle, podría ser cosas como la heroína. Entonces, ¿qué tipo de síntomas
es lo que producen esto. Como les decía, al principio son analgesia, euforia, un poquito de somnolencia, desprendimiento del ambiente, relajación, es lo que usualmente se quiere sentir, ¿verdad? So what type of symptoms or effects does this have? Like analgesia, euphoria, somnolence, or drowsiness. You feel like you're detached from the environment, and you're like relaxed. And that's, technically what you want to feel like if you're in pain, right? Pero luego tú te haces adicto a eso, porque te gusta ese sentir. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido por lo menos que se saquen una muela y les han dado un narcótico, un opioide para por si acaso te da dolor, te la tomas. Se siente como que uno está entre el cielo y la tierra. I don't know if you've ever like gone to the dentist and gotten like your tooth pulled out, and they give you some like prescription medications. They're usually opioids, narcotics. And then you take it and you feel like you're between heaven and earth. Y honestamente, una vez lo tomé cuando me hice la cirugía de los ojos. One time I've had it when I had my eye surgery, and it felt so good. Y se sintió tan bien. Porque es como estaba durmiendo y me despertaba y solo se sentía esa pesadez. Y so I was like, I took it because I was in pain. And I just like, I would go to sleep, wake up and just feel that heaviness, but I could like easily go back to sleep. And I just felt so good. Igual cuando me quitaron los dientes, the same thing when I got my teeth pulled out, me dieron un tipo de anestesia. They gave me some sort of anesthesia. And it was just in and out, ¿verdad? Dentro y afuera. Y se sentía bien. Gracias a Dios, o ellos lo usan como por pocos, ¿verdad? They only use it like at a minimal, just para no load you with it, para no darte todo, ¿verdad? Y no pasa nada. Cuando se usa con medida, está bien. Pero si tomamos en cuenta que yo tengo estas pastillas, ¿verdad? Ya no las usé más, pero que sí me sentía mal espiritualmente, emocionalmente. Me voy a tomar estos porque me hicieron sentir bien la otra vez. Y entonces así es como comenzaría una adicción. Entonces es muy, es un riesgo que uno toma en ese sentido. Pero bueno, quiero ver. ¿Qué otras cosas pueden causar en nuestro cuerpo? Y esto ya es, creo, hablando más de cosas más extremas cuando ya estás full en una adicción. What else can it affect in our bodies? Y no voy a ser tan detallista como fue Juan Pablo. I'm not going to be as detailed as Juan Pablo was. Pero, por ejemplo, úlceras en el estómago. You can get ulcers in your stomach. Disfunción sexual, sexual dysfunction. Riesgo de transmisión de otras enfermedades. You can risk the transmission of other illnesses like hepatitis, HIV, como enfermedades como hepatitis, VIH. ¿Y cómo se hace eso? Eso es cuando ya las cosas se hacen intravenosas. Y eso usualmente sería con las sustancias que no controladas. Aunque hoy en día hay muchas sustancias controladas que se ven en la calle. El fentanil y el oxicodón, todo eso, la gente hoy en día va a sus doctores y porque necesitan dinero, yo qué sé, se lo van a vender a los dealers de afuera y ahora es un mercado afuera, no solo las otras, ¿verdad? Como heroína, cocaína. So nowadays, people are making like a business out of this, where they go to their doctors and they get these prescriptions, and maybe they need money, or I don't know, maybe they're addicted themselves, and they sell it out on the street so that this can be distributed around in the street. ¿Qué más? También puede causar depresión respiratoria y pues últimamente la muerte. Wow. So it can cause respiratory depression and ultimately death. Creo que algo también muy relevante
esto de los narcóticos opioides es la tolerancia. So something that very relevant about this narcotics and opioids is the tolerance. Hay gente que tiene condiciones crónicas, como habíamos hablado antes. There are people that have chronic conditions. Digamos, le tuvo un accidente de carro y por alguna razón quedó mal de un músculo, un hueso, ¿no? Algo así, y tiene dolor crónico. Some people have chronic illnesses, and say, for example, they had a car accident and they hurt, I don't know, a bone, a muscle, and they have chronic pain. So they have to live with taking pain medications. Tienen que vivir tomando medicamentos para el dolor. Entonces, a lo largo de eso, su tolerancia incrementa. So along that way, their tolerance for pain increases, lo que significa que necesitan más del medicamento para poder llegarles al dolor que tienen, which means that they need more of that medication to reach the pain level, to touch that pain that they have. Y ese es donde unas veces es legítimo, ¿verdad? La gente está en dolor, pero otras veces realmente se puede hacer una adicción. So many times that's a legitimate, cause where they need to use it, but if you're not careful enough, you can become addicted to that. Y pues realmente nosotros no sabemos si vamos a llegar a ser adictos o no. Exactamente. Y ese es el problema, ¿verdad? So I think like many times we don't know if we're going to get addicted to these things or not. Like, what if we're in pain? ¿Qué si tenemos dolor y lo necesitamos? What if we're in pain and we need it? We don't know if we're going to get addicted. So in that sense, I don't know. Like, it's hard to say, like, don't take it because, you're in pain. Es difícil decir, no lo tomes, nunca lo uses, porque si tienes dolor. Pero creo que en eso es importante estar informado. So in that sense, I think it's important to be informed about what you're taking, de qué es lo que estás tomando. Y en ese caso también saber qué es lo que tienes en tu casa, if you have kids, si tienes hijos, porque los jóvenes de hoy en día, ellos saben del uso de drogas y las sustancias controladas. Y when we have to be careful, if we have children at home, if we've got young people, and if you have, been taking these medications for, your tooth extraction, because these young people, they know. And it's also, sort of like tempting if, they want to sneak in one or whatever. I'm not saying they will, pero siempre es un riesgo. I don't know if you have any comments on that, Juan Pablo. No sé si tienes algunos comentarios. Sí, creo que esto de las sustancias controladas, sobre todo los medicamentos, como decías, es algo que es fácil caer en esa tentación por las experiencias vividas, and it's easy to fall into the temptations because of those experiences that you have lived through, donde la medicina ayudó a alivianar el dolor, a sentirse de cierta manera. And so it helped you to, relieve the pain and to feel a certain way. Y entonces es bien importante poder caer en ese ciclo. Y por eso también es importante saber el tipo de personalidad que uno tiene en cuanto a si tiene una personalidad adictiva o no. And so you have to be really, you have to know yourself well to know whether or not you have that addictive personality or not. Porque hay gente que puede probar una cosa una vez y nunca más la puede probar. And so there's people that can try something one time and then never again they want to do it. Pero hay otras personas que la primera vez que lo toman, ya se les devuelve un problema. And so there's other people that, try it once and it becomes a problem for them. Y por eso es difícil decirle a la gente no lo tome, porque si es medicado, lógicamente tiene una razón detrás del medicamento. And so it's really important to know that if somebody was medicated, there's a reason behind why it was medicated. Pero también lo que dicen los médicos muchas veces, a veces el juego se llama pain management, el manejar el dolor, the pain management, and not taking that risk of, oh, it hurts a little bit, so I'm going to take it before it hurts a lot. Me duele un poquito, entonces voy a tomarlo antes de que me duela mucho. Creo que también necesitamos entender que en esos tipos de problemas necesitamos ser sabios y no empezar a tomar, porque hay gente que le teme al dolor. There's people that really fear pain. Y no es que
bueno, hay gente que también le encanta el dolor. And there's also people that love pain. Pero entonces es conocer a uno mismo para no poder caer en esa trampa de Satanás. And so it's really, it's really important to know yourself so that you don't fall into that bait of Satan. And so, Pero también creo que es no solo conocerse, a veces uno no sabe, ¿verdad? ¿No? O tratar de lo más posible de conocerse, ok, tal vez no voy a decir, ay, estoy en dolor, ¿será que voy a morir ahorita si tomo esto? No, pero saber reconocer, estar alertas, ¿verdad? Que, ok, me voy a tomar esto, conozco que es algo delicado, ¿verdad? Es una sustancia controlada, es algo delicado. Y estar alerta que si más adelante, digamos, pasó un par de semanas, todavía tengo dolor y me lo estoy tomando por dolor, o me gusta cómo me hace sentir, pero ya no estoy sintiendo dolor. Pero, o sea, eso toma dominio, eso toma realmente ser honesto con uno mismo, y ahí sí que estar alertas, porque en cualquier momento el enemigo toma provecho de cualquier cosa para hacerte caer. Exactamente. Entonces, y bueno, en realidad eso es con todo lo que hacemos, ¿no? Siempre estar alertas de no caer en alguna cosa, en algún pecado. Bueno, ¿qué más? What was that in English? Oh, gosh, I'm so sorry. I already forgot. The importance of also being alert, because you might not know if you're like you have an addictive personality. Some people have addictive personalities, but it's just being aware. Like, okay, if in a couple of weeks you're still taking your pain medication, is it because you're in pain, or is it because it just makes you feel good, like it gives you a different rush? And it just in general being alert of and being honest with yourself, like, okay, am I done with this, or is there something else? And it's a hard thing to do, but just in everything that we do, we always have to be alert so that we don't fall into the trap of the enemy. Amen. In the bait. Take the bait. Ok, entre otras drogas, la marihuana es bien controversial esta, porque una gente dice que no es adictiva, otra gente dice que sí, pero igual produce los mismos efectos de relajación, de euforia, pero al final el ser adicto a esa sustancia, al final te hace volverte más lento, te hace falta la memoria, te quita el span de atención, la falta de coordinación, te daña el sistema inmunológico, entre otras cosas. So the other thing is marijuana, and it's controversial because some people think it's not addictive, the other people might think it is, but at the end of it all, it does have side effects, effects on your body. It does produce, for you to be relaxed, but at the end, it gives you, lack of motivation. It makes you feel like the time is slow, and it affects your attention span, your coordination, and your immune system. Ahora, vemos que en el país están unos estados que la están legalizando, ya está legal, y eso es peligroso, ¿verdad? We see that in the country now, in some parts, in some states, it's getting to the point of being legal, or it's already legal. En algunas partes se usa médicamente, in some parts we use it medically. En el hospital lo usamos para ayudar a los pacientes con cáncer, para alimentarse, porque les da hambre. So at the hospital, for example, we use it in pill form for patients with cancer to get their appetite so that they can eat. Y entonces, como en todo, creo yo, es siempre de estar con cuidado. No lo recomendaría hacerlo recreacional. So it's always about being very alert and careful with it. I would not recommend you use it as a recreational thing. But if it's medicated, then
Y creo que bien interesante también ver que en los lugares donde ya es legal, también han tenido que empezar a hacer campaña de, bueno, de propaganda también de que no se puede fumar o ingerir algo que tenga marihuana y manejar o operar en maquinaria pesada, porque la gente, ya porque es legal, no quiere decir que uno puede hacer lo que uno quiera, porque como dices, puede tener problemas en cuanto a su motricidad y a sus reacciones. And so it's really interesting to see that even though it has become legal in some states, they also have had trouble, and they have to take out these ads and this, social awareness campaigns in which they cannot ingest or smoke marijuana and then go drive or then go and operate heavy machinery, because it does slow your reaction time and it does slow your senses. Your And so, motor. exactly. And so it's really interesting because es interesante porque aunque no soy, pues no tengo en mente cuáles estados son legales o cuáles no, puede ser muy dañino realmente en cuanto a todo lo que hace. And it could be really hurtful to your body in everything it does. And I'm not sure about which states it's legal or not, pero es controversial, it's controversial. Y lo que la gente tampoco ve es que no todas las drogas que son legales también son buenas. And not every drug that it's legal, it's good. Lo que estamos hablando con los opioides y el alcohol son legales. And when we're talking about opioids and alcohol, they're legal, pero no son siempre beneficiosos. Los opioides, sobre todo, porque vienen del opio, son realmente muy adictivos, y el opio fue una de las grandes adicciones que hubo, sobre todo en Asia, cuando encontraron esa mata del opio. Esa gente vivía realmente ahí bien drogada, y cuando la pasaron a todo el mundo, ahora se ve que es algo global en cuanto a los opioides. And so just because it's natural, solo porque sea natural, que viene de una planta, no quiere decir que sea para nuestro consumo así. It doesn't mean that it has to be for our ingestion or as a substance that we can take. Porque, por ejemplo, se ha visto lo que decías, que la marihuana puede ser muy buena medicinalmente. It could be really good medically speaking, pero más que todo, sobre todo cuando hay inflamación, cuando hay un golpe duro, uno puede aplicar la marihuana en un ungüento, en un gel o algo así, y el marihuanol, que tanto les gusta a mucha gente, y puede ser muy bueno. And so it's really interesting to see that marijuana, it's not only for us to ingest, but it can also be very medically helpful for people that get hurt, that have swelling and stuff like that. You can put it on an ointment, a lotion, marijuana, I don't know how to translate that. And it can be really helpful for that. Puede ser muy bueno para eso, porque yo tengo cremas y sprays que son para cuando tengo dolor o cuando me da calambre muscular. When I have a muscle cramp, es muy bueno para los músculos eso, pero ya no quiere decir que lo esté usando de otras formas. It doesn't mean that I've been, eating brownies or, edibles or anything like that. Entonces, bien importante eso. Y hablando de edibles, That's good. pasemos It's a good segue. a nuestro siguiente Nuestra siguiente adicción, la sustancia. De sustancias. Talking about edibles, let's move on to our next, which would be. Vamos a hablar de la comida. Creo que aquí es donde realmente vamos a ser probados muchos de nosotros. Estaba buscando esto de la adicción a la comida, y lo habíamos mencionado anteriormente, y alguna gente se me acercó y me dijo, hey, ¿por qué nos estás atacando? So, yeah, before in the previous episode, I had talked about food, and people came to me and said, hey, why are you attacking us? No podemos fumar, no podemos beber, no podemos hacer todas estas cosas, pero sí podemos comer. And so they're like, hey, we can't drink, we can't smoke, we can do drugs, but we can eat.
Y yo no estoy diciendo que no coma, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que haga ayuno perpetuo. I'm not telling you to fast continually. Lo que le estoy diciendo es que encontré muy interesante que sí hay adicción a comida. Y lo que dice es que es algo que también puede afectar nuestra mente y nuestro cuerpo. Bien interesante, porque hay gente que come compulsivamente, que se vuelve una compulsión. There's people that compulsively eat, that it's a compulsion in them. Y hay gente que siempre está pensando en la comida. Y eso es algo que tenemos que pensar y autoevaluarnos. And we have to also evaluate whether or not we're thinking about food constantly. Porque hay gente que no ha terminado de comer el desayuno y ya está pensando qué va a almorzar. Y hay gente que, que está almorzando y ya está pensando qué va a cenar. And so it's really interesting because there's people that haven't finished eating breakfast and they're already thinking about what they're going to have for lunch. And when they're having lunch, they're already thinking about what they're going to have for dinner. Entiendo que algunas mamás lo tienen que hacer por ser prácticas. Eso, y lo que están pensando no es solamente en lo que ellas van a comer, sino que es su familia, qué es lo que va a comer. Es diferente. Eso no es adicción, eso es planeación. And so I understand that some moms out there have to think about what their family is going to eat for lunch and dinner. I get it, but that's not addiction. That's planning ahead. Proactivity. Exactly. Proactivos, ser proactivos, pero la gente que piensa en sí, en lo que ellos van a comer, ese es el problema, Claro. porque algo que vi, and it's the problem, the people that think about it and all the time are, thinking about what they're going to eat, because something that I found es que la comida puede también afectar el cerebro de la misma manera que lo puede afectar sustancias como la cocaína y la heroína. And what I found is that the brain can actually be triggered just like drugs like cocaine and heroin if you are an addict of food. Y las comidas que más adictivas son las comidas que contienen mucha azúcar, mucha grasa y mucha sal. The types of foods that are highly addictive are the ones that have a lot of sugar, a lot of fat, and a lot of salt. Entonces lo que pasa es que esto también hace que la dopamina se suelte en nuestro cerebro y pueda hacer que traiga una adicción. And so what happens is that it does release dopamine, and this is what can cause an addiction. Y entonces ese puede ser una de las cosas que puede pasar. La gente que come cuando todavía está llena, porque yo lo he visto, and I've seen this, people that keep eating even though they're full, y lo he visto en varias gente a través de mis años, and I've seen it in many people throughout my years, is that people eat even though they're full. Las personas siguen comiendo a pesar de que ya estén llenos, y eso quiere decir que están adictos a la comida, porque entonces el cuerpo se acostumbra a que la persona va a seguir comiendo a pesar de estar lleno. The body is going to start saying, okay, this person is just going to keep eating even though we're full, so we're not going to warn anymore. We're not going to tell them that they're full. No le vamos a decir más que está lleno, no le vamos a dejar saber que está lleno, sino que esta persona va a comer hasta que quiera. Y realmente comen mucho más de el estar lleno o estar satisfechas. Comen ya por gula. They eat just because of gluttony. Y entonces eso es un problema, porque también las personas pueden tener este tipo de comportamiento al comer. Entonces, una de las cosas es, si usted termina comiendo más de lo planeado, piénselo. And if you end up eating more than what you plan to eat, then think about it. Porque hay gente que va a un restaurante y dice, ok, voy a comerme, yo qué sé, una hamburguesa, unas papas y una soda. I'm going to go to a restaurant, eat a burger, fries and a soda. Y termina de comer y dice, pero también voy a comer ice cream, pero también voy a comer esto, pero también voy a comer lo otro. And they end up eating like ice cream, y terminan comiendo ice cream y terminan comiéndose, yo qué sé, un pan con el café, y terminan comiendo mucho más de lo que habían planeado
originalmente. And so they end up eating a lot more because they don't only eat the fries, the soda and the drink. They end up eating ice cream and maybe a coffee with something. Y sé que algunas personas pueden sentirse atacadas aquí, pero piénsenlo. And I know that some people might feel attacked, but I'm just telling you, think about it. Think about what you do. Pueden comer hasta que, y aunque no estén llenos, pueden seguir comiendo. Even though they're not hungry, they keep eating. Pueden comer hasta que se sientan mal, se sientan enfermos del estómago. There's people that keep on eating until they feel physically ill. Cuando la gente empieza a no preocuparse del tipo de comidas que está comiendo, when people start not to worry about the type of food they're eating. Y creo que lo que decíamos con Imara, no sé si te pasa a ti, Carolina, pero ya hemos llegado a la edad en que uno quisiera, pero no puede. So, I don't know if it has happened to you, Caro, but with Imara, we agree that we have gone to an age that even though we would like to, we're not able to. You mean physically able to? Physically, like, yes. Depende qué es. Depende. Y esa es la cosa también, ¿verdad? A veces ya me estaba sintiendo un poquito atacada ahorita, porque a veces es como que, ok, ya me llené, pero me la voy a comer solo porque está ahí. Pero no es algo que hago siempre, ¿verdad? Digamos, fuimos a un restaurante y mala onda, la voy a dejar ahí. Say there's a little bit left over, we go to a restaurant, I'm like, oh man, how am I not going to eat that? I paid for it, right? So I was feeling a little like personal attack, but it's not that I do it all the time, it's just occasionally. So creo que, pero si lo haces siempre, when you do it all the time, that's when it really gets bad. Cuando lo haces siempre y sientes ese deseo. Pero contestando tu pregunta, but answering your question, yo creo que todavía tengo. I think Todavía puedo. I can still. And now with children, y ahora con hijos, es como, okay, ¿te toca a vos, Damián, o me toca a mí? So it's like, Damian, like, is it your turn to eat the leftovers, or is it my turn? Usually it's his turn, but usualmente es su turno, pero comemos más de lo que teníamos que comer. Damián siempre se sacrifica por los demás. Wow, qué hombre tan sufrido. Wow, está bien, Damián. Después vamos a orar por ti. So Damien, I'm just saying that Damien is, so others focused, always thinking about others first, tending to their needs. We will pray for Brother Damien, that the Lord will just give him the strength. Pero es importante entender que es tan fácil también caer en este tipo de adicción porque es algo que ocurre. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta que empecé, el cuerpo mismo le empieza a uno a decir. Y por eso tuve reflujo estomacal. That's why I developed acid reflux. Y me di cuenta que algunas comidas me hacían que el reflujo fuera mucho peor que otras. And so I noticed that some type of foods would be much worse than others. Sobre todo las harinas procesadas después de cierta hora, man, no podía dormir. And so processed flour, after a certain time, I wasn't able to sleep. Y levantarse del reflujo es bien feo. And waking up because you have reflux is one of the worst experiences. No lo recomiendo, I don't recommend it. Y por eso es importante ver la dieta. Y por eso aquí dice que una de los índices de que la gente está adicta a la comida es que no cuida lo que come. And so it's one of those things that you can see that if you have started to become addicted, you don't watch out for what you eat. And so it's really important. Cuando uno en el trabajo empieza a comer más de lo que empieza a trabajar, eso es un problema. When you're at work and you start to eat more than what you're working, that becomes a problem. And it can happen with snacks. Puede pasar con snacks, puede pasar con muchas cosas. Por eso uno tiene que tener cuidado de que de no salirse de eso. We have to be very careful about doing all these things because we can fall in prey to these things.
también cuando uno está en ocasiones sociales o de trabajo donde hay comida y le ofrecen y le ofrecen y le ofrecen y uno puede terminar comiendo bastante. So it's really something that could happen in professional or social situations where foods are available. And so people tend to overeat just because it's a buffet, porque es un buffet o algo, y dice, no, pues aquí la comida es gratis. And you say, no, the food is free. Y uno sabe que la comida no es, no se la dan gratis todos los días. Y empieza a comer mucho. And so it's one of those things that you might be eating too much because it's free food. It's a buffet. So that's really interesting to know. Y cuando también la calidad de nuestro trabajo o de nuestra escuela empieza a ser afectada por razón de que queremos comer, de que estamos pensando en la comida, eso también quiere decir que ya estamos entrando en una etapa de adicción. And so when our work or school performance start to be affected because we are thinking about food, that also means that we are starting to fall into the addiction stage. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, cuando la gente empieza a comer, puede también llevar a otras cosas. And so what happens is that when people eat certain foods, it can lead to other things. Y encontré que el comer cierta comida puede causar efectos como la depresión, la ansiedad, baja autoestima o culpabilidad. Cuando dicen, uy, no me debí comer eso. And so it's really interesting because I found that eating certain food can cause problems as depression, anxiety, self-loathing, or guilt. And when you say, oh, no, I shouldn't have eaten that. Por ejemplo, cuando uno come mucho chocolate o mucho dulce, dice, oh, man, no debía haberme comido eso. Y cuando también la gente, en vez de usar las sustancias para sentirse bien, usa la comida para sentirse bien. Hay gente que es adicta, por ejemplo, cuando se siente triste y eso, empieza a comer mucho helado, empieza a comer muchas cosas de chocolate y realmente hace un binge. Comen mucho chocolate. Entonces, it's one of those things that people start to try to shift their moods based on food. And so when they're feeling down or something, they go for ice cream or they go for a lot of chocolate and they binge into that. That could also be one of the things that happens when you're starting to become addicted to food. Déjame un comentario que te quería decir de, bueno, dos cosas. Uh-huh. Regresando a el tipo de comida que comemos, going back to the type of food that we eat, that we choose to eat. Cuando escogemos comida que no te sacia, que no te nutre, entonces todo lo que estás comiendo puede ser muchísimo, pero no te va a nutrir, entonces tu cuerpo todavía te va a pedir más. Uh-huh. So when you choose food that is actually not nutritious, you might have eaten a lot, but your body is still requiring those nutrients. Por eso es bien importante que escojamos bien qué es lo que estamos comiendo. That's why it's very important for us to be able to choose well what we are eating, que estemos escogiendo comida que nos nutritiva, so that we get nutritious food para que podamos satisfacer realmente lo que el cuerpo necesita, so that our body could satisfy what they really need. Y la otra cosa es que, como lo que decías, ¿verdad? Cuando lo del trabajo, a veces te dan como antojos. Yo algo que a mí me pasa mucho, he tenido un largo día de trabajo, lo primero que pienso es, necesito unas papas fritas. Porque la sal es como que, yo no sé, realmente no sé qué es lo que hace la sal, pero como que me voy a sentir mejor si tengo unas papas fritas. So sometimes when I get out of work and I've had a long day, all I think about when I get out of work is like, I'm going to get some French fries. Because for whatever reason, the salt or whatever it is, they make me feel good. Now, do I always do it? Ahora, ¿lo hago siempre? No.
porque también hay que saber controlarse, ¿verdad? Pero Dominio propio. dominio propio, exacto. Pero sí es el saber escoger los tipos de comida que uno tiene. Es just being able to choose the right foods for you. Ujú. Se me olvidó el otro que te quería decir. Bueno, move on. Sí, y es importante entender todo esto porque sí, hay gente que les da esos antojos. There's people that have those cravings, and that's fine. Pero también tenemos que revisar qué tan seguido nos da los cravings, qué tan seguido tenemos esos antojos. How often do we have those cravings? Porque puede causar, porque si son más a seguido, entonces es algo que tenemos que tener atención. Y por eso digo que es una de esas adicciones que la gente no piensa que tiene, pero puede caer muy fácil en eso. It's one of those addictions that it's not, it's that people say, oh, I don't think I have it, but it's easy to fall into them. Y ya porque uno lo haga de vez en cuando, no quiere decir que sea una adicción, pero sí tenemos que mirar los patrones de comportamiento para ver si se está volviendo una adicción. And so just because you do it every once in a while, it doesn't mean that it's an addiction, but we have to be careful about the pattern of that behavior to see if it's becoming an addiction. Y algo que aquí dice es que cuando nosotros ya, por ejemplo, antes de las papas, oh, yo quisiera unas papas y me las como y dice, no fue suficiente, quiero más papas porque este tamaño que antes comía no me está, it doesn't hit the same, no me sí, no me está dando lo mismo que antes, entonces tengo que pedir papas más grandes, and so that is when it's a problem. Ahí es donde está el problema, when you go and you have those fries, but maybe it's not the same, and so you have to order a bigger size so that you can actually feel satisfied. That is when it becomes a problem because the food is not giving you that feeling that it had before, porque el mismo cantidad de comida no te está dando el mismo, te estás haciendo sentir de la misma manera que te hacía sentir antes, y por eso también es bien importante. Y lo que decimos, ¿por qué es que la glotonería es un pecado y el comer en exceso es pecado? Esto es bien importante porque la gente cree que no lo es y por eso creen que ensanchar las tiendas está bien, pero no. La palabra de Dios no quiere decir eso. Entonces, 1 Corintios 9:27 dice, y este es Pablo hablando aquí. Y me gusta bastante lo que él dice porque dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y creo que aquí, pues, lógicamente está hablando primeramente de lo que él tiene que hacer en cuanto a su comportamiento para poder alcanzar la meta que es Cristo. Pero creo que aquí también está diciendo, como los atletas entrenan, nosotros también lo tenemos que hacer. Muchas veces pensamos que solamente el dominio propio, es la disciplina, es todo esto en el área espiritual y en nuestro comportamiento, pero creo que es en toda área, porque si nosotros vamos a poner en compartimientos lo que hacemos, no está bien. And so it's really important to understand that what Paul says here in 1 Corinthians 9:27, which says, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. We so many times think, oh, okay, they're talking about the spiritual disciplines, about self-control. But if we can only put it in that compartment and not live it throughout, we're really living a lie because we have to do it for everything. And it says that he trains his body like an athlete. And, certain athletes, they're not going to eat the things that we eat daily. And so we have to train it. And I love the part in Spanish. It actually says it in Spanish, and I train my body to do what it has to, like what it was meant to do. Y entreno mi cuerpo para que haga lo que debe de hacer. Eso es clave porque nuestro cuerpo fue creado por Dios para que nosotros podamos hacer ciertas cosas. Y se ha visto que si uno toma mucha grasa, mucho azúcar, mucha sal, nuestro cuerpo no puede hacer las cosas que estás dispuesto a hacer. And so it's really important to see that if we don't train our bodies to do what they're supposed to do and we eat too much salt, sugar, or fat, it's going to not allow the body to do what it's supposed to do. Y eso es bien importante que veamos esto.
Y necesitamos ver que en cuanto al dominio propio, la palabra dice que tenemos que tener dominio propio. En Gálatas 5, 22 y 23, cuando dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza también es dominio propio. Ahí necesitamos entender. So Galatians 5, 22, 23, it says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. The self-control part is really important because that's part of controlling what we need to do. Y creo que si el Señor nos llamó a ayunar es porque necesitamos también controlar lo que comemos. And so if the Lord has called us to fast, and there's so many passages about fasting, Isaiah 55, Isaiah 55, I think it is. 58? I don't know. Chat, help me out there. Que si me ayudan en el chat está bien. Acerca del ayuno, creo que si el Señor nos haya mandado a ayunar es porque tenemos que cuidarnos de nuestra alimentación y lo que tenemos que hacer. Y hablando del cuidarnos de la alimentación y de nuestro cuerpo y del ayuno, creo que ahora vamos a hablar de otra sustancia que creo que es una de las más adictivas del mundo y que la gente realmente no la ve como problema. Y es la cafeína. And so now we're going to talk about another substance that can actually be a problem for all of us, and it is about caffeine. Y bueno, creo que necesitamos un poquito de cafeína porque hemos estado aquí un poquito de tiempo, ¿verdad? We might need a little bit of caffeine because we've been here for a little while, but rápidamente, la cafeína. Creo que es deliciosa. I think caffeine is delicious. Pero este es un estimulante, es a stimulant, ¿ok? Entonces te hace sentir más despierto, más alerta, te da energía, so it makes you feel more alert, awake, it gives you that impulse of energy y ayuda pues a ser más productivo. A muchas personas nos ayuda a ser más productivas. So a lot of us, it helps us be more productive. Actually, a mí no me ayuda. Me gusta nada más, pero no me ayuda. To me, it doesn't help. I like it, but it doesn't really help. Pero hay mucha gente que no puede vivir sin la cafeína. Y la vez pasada hablaron de la cafeína como en el café o la cafeína en el té. Pero también hay otra sustancia que contiene cafeína, que son las bebidas energéticas. So last time they talked about coffee and tea, but there's another substance that contains caffeine, which is the energy drinks, como Red Bull, I was going to say Hulk for some reason. Monster. El Monster, el Red Bull. De Starbucks también hay varias. From Starbucks there's a few. Hay unas gotitas que venden que uno puede mezclar en su agua o lo que sea. There's little drops that they sell where you can put it in your drink, in your water. Hay pastillas de cafeína. Uh-huh. También hay caffeine pills. Helado. Hay de todo. Sí, helado. Coffee, ice cream too. Entonces, eso tal vez no se ve como algo dañino al cuerpo, pero, y tal vez no lo es hasta cierto punto, ¿verdad? Pero, moderación. En moderación. Pero conozco gente que solo toma café o que solo toma soda o que solo toma energy drinks. So, but in moderation is fine, but I know people that only drink coffee or only drink tea or only drink their energy drinks. Y eso es malo para tu cuerpo porque lo que está haciendo es deshidratándote. So it dehydrates you. Se deshace del agua que tienes y se deshace de la sal que tiene tu cuerpo también. So it gets rid of the water that you have and the salt that you have in your body, which you need, que tú necesitas el agua y la sal en tu cuerpo. Y pues es difícil. Es difícil atacar algo que atacar. Sí.
It's hard Y to attack también, somebody I ¿saben por love. qué? Porque yo creo que también como con la comida es algo bien cultural en nosotros. En Guatemala, por ejemplo, yo comencé a tomar café desde que era niña. So it's something very cultural as well, just like food, where when I was little, I started drinking coffee. Teníamos la hora de café con pan, como a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. We would have coffee and bread like around 4 or 5 in the afternoon. Instead of tea time, coffee Ajá. time. So, la cultura es parte de lo que nos expone a que nos volvamos adictos a esto. So the culture, also part of what allows us to become addicted to this. Y como les decimos, no es problema tomarlo. It's not an issue to drink it. But when you cannot live with it, when you can't, like I've heard people say, I cannot function without coffee. Yo he escuchado gente que dice, no puedo funcionar sin café. Y creo que lo mencionaron la vez pasada también. I think you guys mentioned it the other day too. In fact, yesterday at work, de hecho ayer en el trabajo, ya era como las 2 de la tarde o algo así. It was like 2 in the afternoon. Y el doctor dice, ok, ya me voy por mi Starbucks run. No sé cómo decirlo en español. Mi Starbucks run, porque ustedes saben que no puede faltar mi café de la tarde. So el doctor viene ayer, I was going to say it in Spanish again. The doctor yesterday, it was like 2 in the afternoon. So he gets up from the desk and he says, okay, guys, I'm going to go for my Starbucks run because you know that I cannot function without my afternoon coffee. Entonces es como que, ¿será que de verdad no puedes funcionar? ¿O qué onda? So it's like, really, like, you really cannot function without it. Pero sí, hay gente que se vuelve dependiente de ella. Hay gente que como otras drogas o como otras sustancias tal vez no tiene tanto efecto en sus cuerpos. So like there's people that the effect might not be as big, just like with other drugs or substances. The way it affects the person is not as much. But some people really do get like hooked, pero muchas personas de verdad se vuelven súper adictas. Y a la hora de querer dejar el café o querer dejar una taza de café de la tarde, so at the time of like trying to leave coffee for good or just like the afternoon coffee, tienen unos síntomas horribles. The withdrawals. Ajá, De withdrawal. dejarlo. Sí. De dejación. Entonces les duele la cabeza, les da también dolor de estómago, acidez, y se ponen ansiosos, les da temblores, se ponen moody, ¿verdad? Enojados, they snap fast, they go like moody, they get trembly, their headaches, they get very snappy really quick because they're missing their coffee, their caffeine, not just coffee, their caffeine, que les hace falta su cafeína. Pero el exceso de la cafeína o la adicción a la cafeína también tiene otros efectos en nuestro cuerpo, como la irritación gastrointestinal o el reflujo gástrico. También interfiere con la absorción de calcio, o sea, eso te ayuda a los huesos, ¿verdad? Aumenta la presión arterial, aumenta tu ritmo cardíaco y te da deshidratación y puede causar también ansiedad e insomnia. So some of the other effects include gastrointestinal irritation or like gastric reflux. It interferes with the absorption of calcium, which helps your bones. It also increases your blood pressure. It might give you like tremors, headaches. Also affect your cardiac rhythm, so it gives you palpitations. It dehydrates you, and it could give you anxiety and insomnia. Entre otras cosas. Tú que no tomes café o qué otro tipo de cafeína. Pero sí, no, yo sí tomaba mucho té y a mí me preguntaron cuando encontraron la presión alta en mi último chequeo médico, me preguntaron varias veces, ¿toma cafeína? Y usted toma cafeína. And it was really interesting because I drink a lot of tea. And so last time I had my checkup, they found the high blood pressure. And so they asked me several times, do you drink
coffee or caffeine. Y eso me abrió los ojos verdaderamente, porque me dijeron, si usted está teniendo una presión alta, no tome nada que tenga cafeína. So if you're having like a high blood pressure, don't drink anything that has caffeine in it. Es bien interesante porque la gente no lo piensa. Y aquí la hermana Jessie también decía que la gente también se pone nerviosa si no toma café. Y eso puede ser también importante. So some people get like nervous if they don't drink coffee. Y por eso estamos hablando de esto, porque no ayuda a que el cuerpo esté en su dominio y en lo que el Señor quiere de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. So it's really important to know that we have that self-control, and to know that the Lord wants us to be the temple of the Holy Spirit. That's right. Así que, I think. That's all you have? Yes. Ok. Entonces, muchas gracias a todos por estar viéndonos. Sabemos que nos extendimos un poco, pero el tema es que es muy, muy extenso, muy largo. Realmente es algo que, y apenas lo tomamos superficialmente. Por eso nos tocó dividirlo así como estamos. Ya vimos que hay gente que quiere que hablemos de otras cosas, pero entonces eso lo vamos a dejar para el otro programa. And so you saw that it was a little bit of an extensive program. We try to touch on several things, but it was really hard because addictions is just such a wide topic that we can only touch on certain things, not everything. And so we want to thank you for being here with us. Queremos darle gracias, y sobre todo los que nos vieron todo el tiempo, gracias por por tener esa paciencia con nosotros. Thank you for having patience with us and just watching us all the way through. We thank you. Pero esperamos que hayan aprendido algo. We hope that you have learned something. Y esperamos que el Señor sea fortaleciéndoles. We hope that the Lord strengthens you. Y que también ustedes puedan tener un poco más de conocimiento. Como decíamos, es uno de los problemas de las adicciones, la falta de conocimiento. And so it's really important for us to, for you to have learned something, because we want you to learn more. And as we said, one of the problems for addiction was the lack of knowledge. And so hopefully as you learn more, you're less prone to falling to prey to addiction, y entre más conocemos somos menos susceptibles a caer en la trampa de las adicciones. Entonces, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y nos vemos en la próxima. So thank you again for watching us. May the Lord bless you and keep you, and we will see you again in the next one. Y gracias a Carolina por acompañarnos esta noche. Thank you, Caro, for being with us tonight. Bye. Bye. Good night. Good night.